Bien, pues si no me equivoco, ya son en punto. Así que ahora acaba de sonar el reloj. Cierro la ventana y empezamos. Bueno, creo que el último día nos habíamos quedado en esta imagen. Si os acordáis, decíamos que desde muy pronto Botticelli se va a convertir en un pintor pues bien considerado dentro de la élite florentina. También creo que ya os comenté cómo, aunque hasta los años 70, mediados de los años 70, no se le puede considerar un pintor de corte de los Medici, sí que es verdad que también, pues casi desde su inicio, Botticelli va a tener contacto con los Medici. Al fin y al cabo, los Medici pues eran en aquel momento los dueños de Florencia, y cualquier pintor que quisiese hacer carrera, pintor o artista, en aquel momento pues están trabajando para esa corte de los Medici, pues gente como Pico della Mirandola, que es un humanista, o Poliziano. Cualquier pintor, cualquier artista que quisiese hacer carrera en Florencia tenía que relacionarse con los Medici. Eran los grandes comitentes, eran los grandes mecenas, y, como digo, pues los auténticos dueños de Florencia. Desde muy pronto, gracias a la relación que Fray Filippo Lippi tenía con los Medici, pues Botticelli va a relacionarse con ellos. Y ya digo que a partir de mediados de los años 70 empieza a trabajar directamente para ellos. ¿Vale? También os comenté el otro día, creo, que aunque es quizá la parte menos conocida de la obra de Botticelli, lo más conocido de Botticelli pues, son las pinturas alegóricas que va a hacer en los años 80 del siglo XV, pero durante los inicios de su carrera, muy influenciado por Lippi, por Filippo Lippi, él va a hacer una serie amplia, muy amplia. Ya vimos bastantes y hoy vamos a ver otras cuantas, aunque ya digo que estoy cortando, de Madonas. Él crea un auténtico estándar, ¿no?, de Madonas. Siempre se pone en relación las Madonas que hace Rafael y las que hace Botticelli, mientras que las de Rafael son siempre vírgenes pues que juguetean con su hijo, que son tiernas o maternales, podríamos decir. Las de Botticelli lo que plantean es una belleza muy sosegada, una belleza que va más hacia lo intelectual, y siempre una cierta seriedad o recogimiento, ¿no? Son las dos caras de esas representaciones de la Virgen con el Niño. Ya habíamos visto unas cuantas, como os decía, en las que se va creando el canon tanto de belleza femenina como también esos estándares a la hora de representar a la Madonna. Bueno, pues aquí tenemos otra de esas Madonas. Esta es la Madonna de los serafines, o Madonna con Niño en la Gloria. Tiene una cosa particular esta imagen, y es la ambientación. Vimos el otro día cómo la ambientación de las Madonas que va a hacer Botticelli generalmente tiende de nuevo a estandarizarse con la representación del jardín, del Hortus Conclusus. A ver, vale. Bueno, yo caramelos no tengo hoy, se me han acabado. Estaba buscando los cajones y no los tengo, así que si en algún momento toso, no os asustéis, no tengo mascarilla, pero no hace falta aquí. Entonces debería tenerse. Pero bueno. El caso es que mientras que en general se ha ido imponiendo en la obra de Botticelli esa representación del jardín, la representación de la tapia al fondo del jardín, bueno,
generalmente son imágenes, como digo, del Hortus Conclusus. En esta de aquí lo que se nos representa es a la Virgen con el Niño, pero en la gloria, en el cielo, rodeada en este caso de serafines. Si os acordáis, dentro de esa jerarquía angelical, hablábamos que uno de los más importantes son los serafines, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, potestades. ¿Os acordáis de todo aquello que ya hemos hablado alguna vez en clase? Los serafines no sé si me van a llegar esos caramelos. Los serafines se caracterizaban, si os acordáis, por su relación con el fuego. Por ejemplo, son los que imponen las llagas. Cuando hemos visto imágenes de la imposición de las llagas a San Francisco, aparecen serafines. También suelen aparecer vinculados con profetas. Si os acordáis, cuando se habla de Elías como profeta y esa lengua de fuego de Elías, suelen aparecer los serafines. Y a la hora de identificarlos, la manera más sencilla es contar las alas, ¿no? Los serafines tienen 6 alas. En lugar de cuerpo, en muchos casos, lo que aparece son solo la cabeza y las 6 alas. Si os dais cuenta, en esta especie de guirnalda que rodea y que enmarca a la Madonna, a la Virgen, vemos esas alas de los serafines. Veis que no tienen cuerpo, sino que solo tienen alas. Es al fin y al cabo una muestra, pues, una muestra de pues eso, la presencia de María, de esta Madonna en el cielo. Todavía seguimos hablando de temple. Es curioso porque, claro, ya estamos en pleno Renacimiento, estamos hablando de los años finales del siglo XV. Si planteamos el inicio así más embrionario del Renacimiento en Italia con el Giotto, pues llevamos un siglo de Renacimiento, ¿no? Pero, como es lógico, sigue habiendo mucho de medieval, ¿no? Son estos artistas del 400 los que a veces poco a poco, a veces de manera mucho más radical, van a ir desprendiéndose de las formas y de los métodos de la Baja Edad Media y creando un nuevo lenguaje. Aquí, en cuanto al tema y en cuanto a la expresividad, sobre todo en este caso del niño, ya corresponde con un lenguaje nuevo, con un lenguaje renovado del Renacimiento, pero todavía sigue utilizándose, pues, por ejemplo, el pan de oro. Fijaos ese halo que rodea a la Virgen, que hace que parezca estar flotando en el cielo, que es de pan de oro. Son líneas de pan de oro muy similares a las que veíamos, por ejemplo, en las anunciaciones de Frangélico. Incluso la forma de esa orla que rodea a la Madonna nos puede recordar a las típicas mandorlas. Si os acordáis, hace ya 2 años, si no me equivoco, cuando hablábamos incluso del románico, veíamos estas imágenes de mandorlas creadas por ángeles en las que se sentaba en aquel momento el Pantocrátor. Aquí, pues ya digo que es una mezcla entre el antiguo y el nuevo lenguaje. A ver. Vale, esto no leéis vosotros, es que me están llegando mensajes y no sé si sois vosotros. Bien, fijaos esos serafines que os decía, ¿no? Además, en este caso están dibujados. Bueno, y además digo dibujado porque creo que es un elemento fundamental en Botticelli, ¿no? El dibujo, la línea. En rocalla, en grisalla. No tienen color, sino que simulan ser escultura. Esto va a ser otra de las características fundamentales de Botticelli, ¿no? Tratar la pintura como si se tratase de bajorrelieve. Si os acordáis, de Ghiberti solo lo hemos citado de pasada, hablando de la Quercia, pero va a ser un personaje fundamental para la renovación de ese lenguaje artístico, ¿no? Ghiberti con sus bajorrelieves. Pues incluso en la pintura
estos bajorrelieves van a influir mucho. Es curioso porque Ghiberti toma mucho de la pintura y la escultura de Ghiberti va a aportar mucho a la pintura del momento. Se dibujan como si fuesen esculturas. Esto va a ser un elemento fundamental. Bien, aquí veis a ese niño. Vuelvo a insistir en cómo poco a poco la anatomía infantil va tomando carta de naturaleza. Nos puede gustar más o menos a nivel estético este niño, ¿no? Pero si os dais cuenta, ya el cuerpo que tiene no es el de, como digo siempre, un señor mayor, ¿no? Poco a poco se van haciendo los rasgos cada vez más dulces. Estos niños, hablando en Roman Paladin, estos niños gorditos, ¿no? Que van a empezar a aparecer. Ya digo que es algo que surge en el 480. Veis también cómo la forma de asentarse junto a su madre, bueno, sobre su madre, va a ser cada vez más natural, ¿no? La madre, en este caso, sujeta al niño. Este niño, si os dais cuenta, no da la sensación de que si le suelta la madre se va a mantener de pie, no, está sujetándolo. Y vuelvo a insistir, esto sigue siendo temple. Sé que me estoy repitiendo con eso, pero creo que es fundamental. Ya Botticelli va a tener alguna cosa al óleo, pero esto todavía sigue siendo temple. Al fin y al cabo, cuando los artistas italianos de finales del 480 y ya del siglo XVI adoptan de manera completa y casi exclusiva el óleo, bueno, el óleo y el lienzo, las dos cosas, los dos elementos. Cuando lo toman como elemento casi exclusivo, lo que están haciendo es responder a una necesidad. Aquí ya surge el interés por crear esas veladuras, por crear esos paños translúcidos o transparentes. Con el temple es casi imposible. El temple tiene una serie de inconvenientes, de los que ya hemos hablado en varias ocasiones, y la respuesta a ese interés que ya existe en la Italia de la segunda mitad del siglo XV es la utilización de nuevos elementos del óleo y del lienzo. Además, el lienzo pues, permite pues, menor peso, también bueno, pues se comporta mejor con el paso del tiempo. La madera, lo digo siempre, la madera es un elemento vivo. La madera da problemas a la capa pictórica porque pues, se comba, se raja, se agrieta con los cambios de temperatura, con los cambios de humedad. Sin embargo, el óleo es el lienzo pues es mucho más resistente en cuanto a esos cambios. Y también, pues una cosa muy lógica es que pesa mucho menos. Muchísimo menos. Permite hacer composiciones de mucho mayor tamaño de manera mucho más manejable y más barata, mucho más barata. Pero bueno, aquí todavía seguimos al temple. Perdón que doy vueltas, pero vuelvo. Bien, aquí vemos ese canon de belleza. Vuelvo a insistir, sé que ya lo hemos visto unas cuantas veces, pero vemos ese mismo gesto. Veis que ya son muy reconocibles las Madonas de Botticelli. Vuelvo a insistir en que aunque lo que más conocemos de Botticelli son sus cuadros de los años 80, 90, del siglo XV, tiene una colección de pintura religiosa muy importante, porque crea nuevos modelos. Lo más conocido son las alegorías, las pinturas mitológicas, pero la pintura religiosa es la base de esto. Si os dais cuenta, aquí tenemos todavía ciertos elementos que nos pueden recordar al gótico. Fijaos, por ejemplo, la frente despejada típica del mundo gótico, del final del gótico, pero ya este canon de belleza se acerca cada vez más a lo clásico. Tened en cuenta que bueno, Botticelli en este momento ya está en contacto pues, con gente como Leonardo, del que hablaremos, no os asustéis, vamos a hablar de Leonardo y de Miguel Ángel y de todos estos, de los ases de la baraja, pero también con Palaiolo, que es un pintor y escultor importantísimo y que recupera las formas de la antigüedad clásica, de la antigüedad grecolatina, y eso hace que los rasgos pues, se parezcan cada vez más o imiten cada vez más a los rasgos clásicos. Fijaos, por ejemplo,
la nariz, ¿no? Esa nariz recta que empieza a parecerse cada vez más al mundo grecolatino, o ese arco de las cejas, ¿no? Digo que se está creando el nuevo modelo, modelo o estándar de belleza femenina. Bien. Pero junto con esas obras quizá más desconocidas de Botticelli, junto con la serie importantísima de Madonas que va a hacer en la segunda mitad de los 60, entre 1465 y 1470, también empiezan a aparecer otra serie de obras que de nuevo son fundamentales, no solo dentro del conjunto de la obra de Botticelli, sino también a nivel general dentro del Quattrocento italiano. Tened en cuenta que en aquel momento Florencia es el epicentro, incluso más que Roma. Claro, en cuanto que pensamos en Italia, pensamos en Roma, pero la segunda mitad del siglo XV, Florencia es la gran ciudad italiana. Al fin y al cabo, los papas de Roma, son florentinos, muchos de ellos. Bueno, de hecho no solo florentinos, sino que son Medici. En estos años se van a suceder, si estoy contando de memoria, pero creo que son 3 papas Medici, que están emparentados directamente con los Medici, o bien hijos, o bien sobrinos, o bien hijos bastardos de la familia Medici. Hasta 3 papas en cuestión de 40 años se suceden en Roma, pero que son florentinos. La gran ciudad es Florencia. Y esa importancia de Florencia se debe fundamentalmente a, uno, el dinero. Es una aristocracia la que gobierna Florencia basada en el dinero, no tanto en la sangre como podría ser en época medieval. Son nobles, sí, pero lo son gracias a la banca y gracias al comercio, y vinculada, como digo, a esa élite. Una élite que quiere mostrarse, o bien a través del mecenazgo, pagan la construcción o la realización de obras de arte, o directamente a través del retrato. Y esto es un punto fundamental. Empiezan a aparecer en la Florencia del siglo XV retratos de la aristocracia. Uno de los primeros retratos, ya con un estándar moderno, es este retrato de aquí. Se le conoce como retrato de joven. No está del todo, ahora veremos, pero no se sabe del todo quién es. Hay varias teorías. Desde luego debe ser un hombre importante, ¿no? Para empezar, porque tiene un retrato, pero además hay ciertos elementos dentro de esta obrita que hacen pensar que este hombre era rico, ¿vale? Está datado en torno a 1469 y se encuentra en el Palazzo Pitti, ¿vale? Perdón. Como digo, se encuentra en el Palazzo Pitti. ¿Quién es este joven? Bueno, pues parece ser que sería Gian Lorenzo Medici. Gian Lorenzo de Medici. Sería el primer retrato que Botticelli hace a un miembro de la familia Medici. No es seguro, no se sabe realmente si es o no es un Medici, Gian Lorenzo, pero muchos lo sitúan como tal. En cuanto al aspecto de la obra, al aspecto estético de la obra, lo que tenemos es un retrato en 3/4, un busto largo en 3/4. Este es el modelo
que empieza en este momento. Si pensáis en los retratos, además es bastante avanzado, bastante adelantado. Si pensáis en la mayor parte de los retratos nobiliarios o de élite del siglo XV, lo que vamos a tener son perfiles monetales, o sea, un perfil, o sea, el personaje mirando de lado. Sin embargo, aquí se adelanta. Ay, perdón, acabo de leer lo que dices. Ese contrapicado, sí. Siempre si. Perdón, vuelvo atrás un segundo. Si os dais cuenta, esta imagen de aquí se sitúa con un plano, el espectador estaría por debajo, muy, muy, muy abajo de la imagen de la Virgen, ¿no? Esto lo que hace es, pues sí, darle un aspecto de poder, ¿no? Está por encima de nosotros y además, si está en la gloria, si está en el cielo, pues tiene más sentido aún. Bien, vuelvo al retrato de Gian Lorenzo Medici. Le digo, formalmente lo que nos aparece es con un mazzocchio, ya sabemos lo que es el mazzocchio, ¿no? Ese sombrero, esa especie de turbante con un armazón de madera típicamente florentino, lo hemos visto ya desde inicios del siglo XV en las obras de Paolo Uccello, lo hemos visto en las obras de Frangélico y volvemos a verlo aquí. Nos está marcando la élite, ¿no? No todo el mundo lleva mazzocchio. Es una muestra de dinero, ¿no? De poder. Y también la vestimenta, la capa roja que lleva vuelve a hablarnos de ese poderío, ¿no? Pero hay un elemento que no es la ropa propiamente dicha y que nos vuelve a indicar el coste económico de este cuadro, y es el fondo. Si os dais cuenta, el fondo no puede ser más sencillo. De nuevo es un rasgo de modernidad. Estaba hablando de la modernidad de este retrato. Os decía que la mayor parte o muchos de los retratos del siglo XV nos muestran un perfil monetario. Sin embargo, en el siglo XVI se tiende ya hacia el 3/4. No perfil completo, sino ligeramente girado. Ese es un rasgo también de modernidad. Y aquí Botticelli se adelanta o está creando el patrón de ese retrato más típico ya del principios del siglo XVI. Bien, parece ser que es la primera obra encargada a Botticelli por los Medici. Y ese encargo de una familia riquísima en aquel momento se puede ver, por ejemplo, en este fondo que yo os estaba diciendo. Un fondo en el que parece que es tremendamente sencillo, parece que, claro, no se ven edificios, no se ven paisajes al fondo como estamos acostumbrados a ver, sino que simplemente se ve el cielo. En el momento en que lo único que vemos es el cielo, quiere decir que el punto de vista del espectador vuelve a estar otra vez bajo. Si os dais cuenta, le vamos a llamar ya Lorenzo ya digo, aunque hay dudas, si os parece le llamamos ya Lorenzo. Si os dais cuenta, ya Lorenzo nos está mirando desde arriba, con cierta superioridad, y al bajar el punto de vista, lo único que vemos es cielo detrás de él, no vemos paisaje. Esto contribuye, uno, a dar esa sensación de poder, ¿no? Pero también hace que la figura resalte muchísimo. No hay ningún elemento que nos distraiga, que nos incordie, solo cielo. Un cielo azul y blanco en el que se recorta, el personaje. Y ese azul, madre mía, cuántas vueltas he dado yo para llegar al azul lapislázuli. Es un azul que está hecho a base de lapislázuli. Ya he dicho muchas veces que ese tono azul intensísimo, riquísimo, pues es uno de los pigmentos más caros. Sí, el gesto de superioridad que muestra es clarísimo. Es curioso porque, si os dais cuenta, no se ve ningún tipo de aspaviento, no se ve... es un
retrato tremendamente sencillo y que sin embargo transmite una sensación de poder y de superioridad por parte de este chico joven, porque al fin y al cabo es un chico joven, que nos está hablando, pues eso, de quién hay detrás de ese retrato. Bien. Seguimos, no nos libramos de las Madonas. En este caso tenéis la Virgen del Jardín de Rosas o Madonna del Roseto. ¿Vale? Bueno, sería una traducción así un poco chabacana, sería de la Virgen de la Rosaleda, sería, ¿no? Del Jardín de Rosas. Bien, si os dais cuenta, el formato del cuadro es curioso, ¿no? Este se encuentra ahora mismo en los Uffizi. Tened en cuenta que gran parte de las obras de Botticelli se encuentran en los Uffizi porque pertenecieron en algún momento u otro a la familia Medici y la colección ducal Medici termina en los Uffizi. Bien, el caso es que, si os dais cuenta, el formato es bastante particular. En realidad se adapta a un marco gótico. ¿Veis el arco apuntado, ¿no? Que recorta la tabla. Sin embargo, aunque se tenga que adaptar a un marco gótico, a un retablo, a una pala gótica, lo que nos muestra es ya algo completamente renacentista, ¿no? Por debajo del corte de ese retablo gótico, lo que tenemos es ya en pintura un arco de medio punto sostenido por dos parejas de columnas pareadas, claro, que simulan mármoles, además de una manera ya riquísima, y lo que vemos es una bóveda de cañón en base a un arco de medio punto con casetones. No se puede ser más clásico. Arco de medio punto, columnas pareadas, además con capiteles compuestos, y bóveda de cañón con lunetos. Bien. Voy leyendo los WhatsApps, aunque vaya con 10-12 segundos de retraso, voy leyendo. Bien, el caso es que un entorno completamente clásico. Si os dais cuenta, incluso la Virgen, en lugar de sentarse sobre ese trono que hemos visto varias veces ya, ¿no? Con esos cojines, se sienta sobre un banco de mármol. En el suelo, sobre un escalón, de nuevo. Veis que tenemos un punto de vista bajo, que da esa sensación de superioridad, ¿no? De poder en este caso. En el suelo volvemos a tener otra vez esas planchas de mármol, un escalón y unas planchas de mármol que aumenta la sensación, de riqueza, una especie de casi de trampantojo, ¿no? Con ese ajedrezado, con ese damero en mármol, que ya hemos visto un montón de veces, ¿no? Desde la pintura flamenca, que crea esa dirección, esa profundidad, pero también ese escalón, o por ejemplo la vuelta del arco de medio punto, si os dais cuenta, proyecta sombra. Aquí ya tenemos un foco de luz bastante fuerte, bastante claro, que se encontraría a la derecha del espectador. Si os dais cuenta, si seguís mi ratón, da la sensación, ¿no?, de que realmente de aquí viene la luz que ilumina esta media vuelta del arco, dejando en sombra esta. Y si os dais cuenta también, parece venir la luz de un punto relativamente en el centro, más o menos, de la escena. De modo que la parte inferior de este escalón vuelve a quedar en sombra. ¿Qué es lo que se consigue con eso? Pues tenemos la profundidad a través del damero y a través de esas líneas de la bóveda, y tenemos el volumen a través de las sombras. Tanto el volumen en los elementos arquitectónicos, como vemos aquí o aquí,
como en la propia figura, que se trata como si fuese una escultura, que quiere crear la sensación de las tres dimensiones. Fijaos cómo en cuestión de 20 años, 20, 30 años, hemos pasado de los primeros intentos que va a hacer Masaccio, Masolino, Masaccio, buscando las tres dimensiones, buscando el volumen, a elementos ya tremendamente conseguidos, como sería este de aquí. El avance es rapidísimo. Nos pueden parecer mucho 30 años, pero realmente no lo son, es muy poco. En cuestión de un par de generaciones se avanza muchísimo más. No sería avance la palabra, creo que debemos quitar esa idea, ¿no?, de avance. Sale sola, pero tenemos que quitarla. Se cambia mucho más en cuestión de un par de generaciones que en varios siglos. Cuesta muchísimo salir de la Edad Media. Los cánones, las formas medievales imperan durante 5 siglos, más de 5 siglos, y sin embargo, en cuestión de 50 años, se cambia completamente. Parece que se olvida todo lo medieval, pero en realidad no es que se olvide, sino que supone la base, ese cambio paulatino, muy, muy lento, facilita que luego de repente, de golpe, en cuestión de 50 años, las cosas ya cambien por completo. El cambio es absoluto. Bien. Bueno, aquí veis el marco original. Os decía que es un marco tardogótico, ¿no?, con este arco apuntado y todas estas decoraciones tardogóticas. Fijaos cómo además lo que hace este marco es prolongar, en realidad el cuadro prolonga la imagen del marco. Estas dos columnas que flanquean el marco, al fin y al cabo, tienen su continuidad en estas otras dos y en estas otras dos, dando la sensación, aumentando la sensación de profundidad. Bien, Madonna del Roseto, os decía, veis el jardín de rosas al fondo, ¿vale? En este caso no vemos el muro, pero sí vemos un jardín además bastante cerrado, ¿no?, con la presencia de determinados árboles y sobre todo de rosas. La rosa como símbolo también de María. Más que de María, del sufrimiento de María, ¿no? Por un lado es la belleza, pero por otro lado son las espinas, el sufrimiento por la muerte de su hijo. Volvemos a ver otra vez la presencia de pigmentos de lujo, de pigmentos caros. En este caso, el manto de la Virgen completamente decorado con azul lapislázuli. Por cierto, en cuanto a los cánones que os he dicho que se van imponiendo, volvemos a lo mismo, ¿no? Mismo gesto, misma posición. Además veis que el cuerpo de la Virgen, que es tremendamente monumental, que parece, de nuevo insisto en esto, una escultura, es un cuerpo voluminoso, pero es el cuerpo el que es voluminoso. Si os dais cuenta, las telas cada vez más son telas pesadas, que se pegan al cuerpo, que tienen mucha más caída. Fijaos, por ejemplo, aquí abajo, cómo la tela se va arrugando. Ya no es esa tela que hace dobles puntiagudos, que hace arrugas puntiagudas, que siempre digo que da la sensación de que va a crujir, sino que cada vez son telas que se amoldan más al cuerpo. En este caso, además, se acentúa esto con esta posición, que en realidad es bastante lógica, ¿no? Tiene al niño sobre una de sus rodillas y eso hace que abra las piernas. ¿Vale? Bien. Y seguimos. Simplemente vuelve a tener otra vez una granada en la mano, que es otro de los símbolos de la Pasión de Cristo. Ya la vimos otro día, ¿no? Vimos una Madonna de la Melagrana o Madonna de la Granada y con Frangélico también vimos la Virgen de la Granada, ¿no? Bien. Seguimos avanzando en estas Madonas, en esta serie de Madonas
de entre 1465 y 1470, y en este caso tenemos Virgen con Niño. Es que los títulos no son demasiado rebuscados. Bueno, simplemente provienen de los catálogos que se van a hacer, muchos de ellos ya en el siglo XIX-XX, que son catálogos descriptivos, ¿no? Veis que la estructura es muy similar. Vemos el arco en el fondo. En este caso, en lugar de un jardín, lo que se abre es un paisaje toscano, un paisaje que nos recuerda, yo creo que irremediablemente, a los paisajes de Leonardo. Ya hablábamos el otro día de esos ciertos parecidos, ¿no? Sobre todo en los paisajes. Si os dais cuenta, tenemos al fondo una especie de acantilado rocoso con elementos puntiagudos que nos pueden recordar a Leonardo. Bueno, realmente lo que está haciendo es darle esa sensación de profundidad. También vemos el arco, pero en este caso la Virgen, si os dais cuenta, no está inmersa, inscrita en el arco, bajo el arco, sino que está por delante. ¿Qué es lo que ha hecho aquí Botticelli? Con esa idea también de las tres dimensiones, crea distintos planos. En un primer plano tenemos a la Virgen en una postura muy similar a la que acabamos de ver. Además, si os dais cuenta, mismo manto azul, misma túnica rosa ceñida justo por debajo del pecho, con un cíngulo, con un cordón. Un tocado también muy similar. Ya hemos visto tocados de este tipo, estos tocados con velo tremendamente complejos, tremendamente elaborados, y que en realidad corresponden a la aristocracia florentina del siglo XV. Es un anacronismo, pero es un anacronismo habitual. Ese sería el primer plano. Por detrás tenemos el arco. En este caso no tiene columnas, sino que está directamente apoyado en muros, pero es un muro que, si os dais cuenta, se perfora. Aquí lo que tenemos es una muestra de maestría, ¿no? Nos crea esta pequeña ventana en el muro, que lo que está haciendo es aligerar, por un lado, pero también es una muestra de que sabe o de que controla la perspectiva. Dice Juli eso del niño activo y protagonista. Sí, yo creo que es otro elemento fundamental. Esa actividad del niño lo que está haciendo es romper la rigidez que ha imperado durante siglos en las representaciones de Madonas o de vírgenes con niño, ¿no? Durante siglos lo único que hemos visto ha sido mirada al frente, rigidez y el niño como mucho en acto de bendición. Vuelvo a insistir, lo que hemos visto durante siglos han sido señores mayores bajitos. Aquí no. Los niños juguetean, los niños parecen escaparse de las manos de la madre. En este caso, además, también ese contacto directo de la madre. Veis que está acariciando al niño. Lo de las manos, una cosa que ya hemos insistido varias veces en ello. Se da una importancia tremenda a las manos. Veis que hay ciertos errores en la representación de las manos. Sabéis que es una de las cosas más difíciles. Y lo que se está haciendo aquí es, pues eso, mostrar que se puede. Manos enormes, manos gigantescas. Fijaos, bueno, llama mucho la atención la mano izquierda de la Virgen por la posición que tiene, en la que además esos dedos casi en forma de garra. Por cierto, otra vez tened en mente lo que hace casi al mismo tiempo Leonardo. Perdón. Pero también fijaos la enorme mano derecha de la Virgen con la que está acariciando al niño. Enorme. Pero esas manos lo que hacen es dar también sensación de poder o de movimiento, ¿no? Bien, como os decía, el niño cada vez más naturalista, más realista, y la Virgen siempre con el mismo aspecto, ¿no? Cabeza ligeramente inclinada, cuello largo, frente despejada y párpados entornados, ¿no? Con esa muestra, pues, de cierta seriedad o melancolía.
Fijaos, ese paisaje que yo os decía, que nos puede llegar a recordar incluso a los de Leonardo. Y este niño. Si os dais cuenta, esto ya es un niño completamente realista. Completamente realista. Además, no nos mira a nosotros, sino que la escena es como intimista. Bueno, yo no creo que la Virgen sea pasota, sino que, sino que es una mirada un tanto introspectiva, ¿no? No se nos muestra hacia nosotros, sino que es una mujer muy joven, pero pensativa, o, eh, bueno, ya digo, es el dolor intelectual, no un dolor teatral, exagerado, que luego lo vamos a ver muchísimo. Bueno, lo hay en la pintura flamenca, en las representaciones femeninas, y lo vamos a ver en el barroco, ese dolor tan mediterráneo, tan exagerado, tan... aquí no, aquí es una cosa mucho más para adentro, ¿vale? Que puede dar la sensación, pues eso, de cierto distanciamiento, pero no creo que sea distanciamiento, sino como digo, una muestra distinta de dolor. Que quizá le da incluso más protagonismo a la Virgen, ¿no? Con esa idea. Bien, el niño, como digo, interactuando y mirando directamente a la madre. Si os dais cuenta, parece que nosotros nos hemos colado en la imagen. Nosotros no formamos parte de esta imagen. La madre mira directamente al niño, el niño mira a la madre y nosotros estamos fisgoneando. Bueno, sí, no es del todo una virgen galactrofusa, no es, dice José Luis que parece estar ofreciendo el pecho. No es una virgen de la buena leche, no es una galactrofusa, pero sí que parece que es justo el momento previo, ¿no? Incluso el niño está como retirando el manto de la Virgen para ir a tomar el pecho. Le digo, eso aumenta la sensación de intimismo, ¿no? Como que nos estamos colando en la imagen. Ahí se ve más o menos bien. Veis que no es del todo, pero así, es como el paso previo. Bien, seguimos, no os asustéis que nos quedan ya pocas Madonas, solo unas 50 o 60 más. Seguimos con otra de estas vírgenes con niño, en este caso es bueno, Virgen con Niño y Ángeles, o Madonna de Nueva York. En este caso es más sencillo identificarla por el museo en el que se encuentra. Esto está en el Met de Nueva York, en el Metropolitan de Nueva York. Es un cuadro de pequeño formato y aquí llama la atención sobre todo el formato. Antes hemos visto en la Madonna del Rosetto un marco completamente gótico, ¿no? Con el arco ojival, y aquí vemos este formato ovalado que es típico del Renacimiento. Tanto los tondos como los formatos ovalados son bueno, absolutamente identificativos del Renacimiento. Si os dais cuenta, otra vez esa idea de paisaje rocoso que nos puede, esos penachos, esos picachos que nos pueden recordar a Leonardo, perdón, a Leonardo. En este caso volvemos a ver otra vez un aspecto completamente abierto que sí que bueno, se vincula por un lado con la obra de Lippi. Tened en cuenta que estamos hablando de un momento todavía de formación de Botticelli. Él sigue todavía en el año 69, que es cuando se ha datado esta obra, 68-69, sigue vinculado al taller de Lippi. Y por lo tanto tiene mucho de su maestro, ¿no? Pues esos paisajes que son quizá un poco arcaizantes, ¿no? Este paisaje completamente abierto que nos recuerda a los paisajes flamencos, ¿no? Sobre todo la parte de atrás de la Virgen, en el lado izquierdo del espectador, vemos ese río lleno de meandros que nos recuerda a los paisajes flamencos. Hay un contraste llamativo, ¿no? Por lo demás, otra vez mismo canon, mismas formas, ¿no? Si os dais cuenta, el traje de la Virgen es siempre el mismo, manto azul, en vez verde,
túnica roja. Esto también lo hemos hablado alguna vez. En España, cuando pensamos en las imágenes de la Virgen, siempre tendemos a imaginárnosla en blanco y azul, ¿no? Manto azul purísima, azul claro, y túnica blanca. Pero esto es en España, y sobre todo a partir del siglo XVII. Pero en Italia la Virgen utiliza colores potentes, colores ricos al fin y al cabo, ¿no? Como este azul más intenso o esas túnicas rojas. También vemos un tocado muy similar a los que hemos visto antes. Estos peinados son peinados renacentistas. Luego, cuando veamos los retratos que hace ya, bueno, retratos o alegorías que hace ya en los años 80, cuando empieza a utilizar como modelo a Simonetta Vespucci, vais a ver que los peinados son muy similares, muy similares. Es una muestra de anacronismo habitual, ¿no? Otra vez aparece el niño. Si os dais cuenta, además, este niño de aquí y este niño de aquí, pues no sé si decir que son el mismo, pero desde luego perdón, estaba leyendo vuestros WhatsApps. No sé si le ha caído un marrón. Perdón. Os decía, el niño parece ser el mismo modelo, se trata del mismo modelo. Incluso la Virgen, veis como cada vez más va estandarizándose la forma. Es habitual, ¿no?, que se utilicen modelos una y otra vez. De hecho, es muy habitual ya a partir de este momento, o bien que haya modelos tanto femeninos como masculinos, que son modelos, bueno, no diré que profesionales, pero que suelen repetir. Y también es habitual que se utilice como modelo pues al comitente o a gente, a familiares del pintor. Es una cosa habitual y eso hace que se repitan las imágenes, ¿no? La Virgen es muy similar, el niño es el mismo. Y de nuevo, como ya hemos visto en otras escenas, los ángeles sosteniendo al niño. Es curioso porque además estos ángeles suelen dar el contrapunto. El niño simboliza o muestra inocencia y una cierta despreocupación infantil, lógica. La madre sería un tanto introspectiva. Quizá puede llegar a mostrar un poco de lejanía con respecto al niño, aunque está sosteniéndolo, acariciándolo, pero parece como estar en otra cosa. Y los ángeles que soportan el peso del niño o que muestran una mayor cercanía o amabilidad. Esto lo vais a ir viendo, además, sobre todo a partir de ahora, de finales de los 60, vais a ver cómo esos ángeles suelen funcionar como contrapunto. Suelen representarse más dulces, más amables, para equilibrar no solo a nivel compositivo, sino también para equilibrar en cuanto a carácter, ¿no? Bien, si nos acercamos, volvemos a ver otra vez este tipo de sillas con el cojín. Ya hemos visto varias veces. Fijaos la minuciosidad con la que trabaja aquí este hombre, ¿no? Tened en cuenta que su primera formación, ya lo dijimos el otro día, es la de orfebre, y eso hace que en sus cuadros siempre se trabaje pues eso, de manera muy minuciosa. Los detalles son fundamentales en la orfebrería, en los elementos mobiliarios, o por ejemplo, en el caso del cojín, fijaos todos esos bordados. Bueno, por cierto, yo os he dicho que este cuadro está hoy en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero en el museo lleva desde 1906, ¿vale? Parece ser que cuando se hace esta tabla en 1400
1269 se hace para la iglesia parroquial de Castelfranco di Sopra, que es un pueblecito que está cerca de Florencia. Ya hemos visto cómo en estos primeros años de formación, bajo la tutela de Lippi, de Filippo Lippi, bueno, pues Botticelli se va a ir moviendo por el entorno florentino, pero no solo en Florencia, sino que a los pueblos del entorno. Hablábamos de un periodo en Prato o, por ejemplo, este trabajo para Castelfranco. Va a estar allí hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII la parroquia de Castelfranco vende vamos a llamarle tondo, aunque tenga formato ovalado, vende este tondo a la familia Baglioni, ¿vale? Una familia rica de Florencia, y permanece en la colección Baglioni hasta 1903. En 1903, que es realmente cuando Botticelli, finales del siglo XIX, principios del XX, empieza a tener la consideración que a día de hoy tiene de gran maestro de la pintura. Hasta ese momento había pasado inadvertido o como un pintor más. A partir de este momento empieza a convertirse, a recuperar su posición como gran maestro de la pintura. Como digo, en 1903 una empresa, una sociedad de marchantes de arte, Hartmut y Homeyer, estadounidenses, compran a la familia Baglioni el cuadro, la tabla, y se la venden unos años después, en 1906, al Metropolitan, ¿vale? Desde 1906 está allí, pero ha tenido esas vueltas que yo os decía, ¿no? Bien, aquí veis ese cojín y aquí veis otra vez ese paisaje rocoso tan llamativo, ¿no? Como os decía, el modelo parece ser el mismo, y en este caso esos dos ángeles, bueno, pues vuelven a ser el contrapunto. Llama la atención, ¿no?, cómo abigarra ciertos espacios. Esto, el juego ya también de espacios abiertos al fondo y espacios muy abigarrados, si os dais cuenta, parece que el marco restringe, ¿no?, aprieta a los personajes. También es una característica importante de este momento y por influencia de Lippi. Luego vais a ver cómo se aclara la cosa. La mayoría de los artistas de los Renacimiento italiano trabajan en Florencia, Siena, pero no en Roma. ¿Por qué? Vale. Respondiendo a la pregunta de José Luis, eso de que la mayoría de los artistas del Renacimiento italiano trabajan en Florencia, Siena, pero no en Roma. Esto tendríamos que decirlo para siglo XV, ¿vale? Lo que os decía, realmente en el siglo XV Roma no es la principal ciudad italiana. Además, los papas se están moviendo, no tienen la sede tan estable como la van a tener después. Los papas pasan temporadas en Florencia, son florentinos. Vuelvo a insistir en eso, es que el papado de Roma es en realidad un cargo que ocupan las familias, sobre todo florentinas, sobre todo los Medici, en este momento, ¿no? Bueno, va a haber además varias familias que coparán el cargo, la sede de Pedro, ¿no? Pero no es la principal ciudad. Incluso cuando los papas funcionan como comitentes, que lo van a hacer. El otro día ya hablábamos de Fra Angelico muriendo en Roma, porque lo ha llamado el Papa para que pinte para él. Pero en realidad son familias florentinas. Las principales ciudades son Florencia, Siena, Venecia, y es ahí donde realmente está el dinero, no en Roma. Poco a poco, Roma, por influencia de los nuevos papas ya humanistas, papas
renacentistas, no medievales. Poco a poco, estos papas quieren convertir a Roma en otra gran ciudad, en la principal ciudad italiana, pero eso va a ser a partir del siglo XVI. Hasta el siglo XVI, y bien entrado el siglo XVI, son mucho más importantes a nivel económico y por lo tanto a nivel artístico, a todos los niveles, otras ciudades, sobre todo Florencia y Venecia. ¿Vale? Pero porque lo que os decía es que en la Italia de este momento, sobre todo el poder viene por el dinero. Viene por el dinero. Eso hace que sean las familias florentinas, vienesas, venecianas las que llevan la voz cantante. Y sobre todo, siglo XV, hasta el año 90 creo que es 1492 cuando muere Lorenzo de Medici. Realmente Florencia es la gran ciudad. No quiere decir que los papas no sean mecenas, no quiere decir que los papas no encarguen obras, pero los Medici son realmente los dueños de Florencia y los dueños de la principal ciudad italiana. Y eso hace que los artistas pues intenten llegar a Florencia como cumbre o como meca. A partir del siglo XV, a partir de la muerte de Lorenzo, ya digo, creo que es el año 92, lo estoy diciendo de memoria, principios de los 90 del siglo XV, la cosa cambia y Roma empieza a ganar importancia. Pero realmente es una cuestión que va a ir poco a poco durante el siglo XVI, hasta tal punto que luego ya en el barroco la gran ciudad es Roma y eso se va a mantener hasta pues prácticamente el siglo, finales del XVIII, cuando París toma el relevo. Pero en este momento todavía son las ciudades que podríamos llamar periféricas, ¿no? las que tienen más importancia, sobre todo por la importancia comercial de esas ciudades, banquera y comercial. Bien, veis que la estética es la misma. Y ese río que os decía al fondo, que da esa sensación de profundidad y que nos puede recordar a obras de Leonardo o incluso a elementos flamencos. Bueno, supongo que os imaginaréis cómo se llama este cuadro. Aquí tenéis Virgen con Niño y dos ángeles. Otra vez, misma escena. Voy a acelerar porque ya digo que tiene una serie amplia de Madonas. Bueno, en este caso, ¿vale? Lo que tenemos es una tabla que se encuentra en el Palazzo Pitti y cumple absolutamente todos los estándares. Tenemos el Hortus Conclusus, veis la tapia del fondo, además decorada con macetas. Ya lo vemos desde Paolo Uccello, Fra Angelico, esas macetas sobre la tapia, sobre el muro de fondo y que cumplen la función de crear profundidad. Tenemos la Virgen con exactamente el mismo vestido, tenemos un niño, en este caso es otro modelo, pero similar en actitud, también jugueteando con una granada. En este caso no se la da la madre, sino que la tiene ya el niño, parece que está comiendo un grano de esa granada. La madre de nuevo sosteniendo al niño, fijaos esa mano derecha de la madre agarrando al niño y de nuevo ayudada por estos dos ángeles. Uno de ellos sostiene al niño y el otro que baja la cabeza lo que sostiene es una vara de azucenas. Fijaos la azucena en la parte superior que simboliza la pureza de María. También vemos otro de los elementos habituales que rodean a María, que es el libro. Fijaos cómo justo bajo su mano derecha, reposando sobre el banco o la escalera en la que está sentada María, que es una pieza de mármol, pues aparece ese libro. Bueno, aquí veis, no sé si se ve del todo bien, pero bueno, ese macetero no se está comiendo las uñas el niño, aunque lo pueda parecer. Bien.
Aquí veis ese macetero que os decía, que ya lo hemos visto un montón de veces, ¿no? La tapia con el macetero en la parte de arriba. Ahí creo que se intuye más o menos el libro. Digo que la imagen que he conseguido no es desde luego la mejor del mundo, pero bueno, se intuye ese libro. Y la vara de azucena. Fijaos cómo además recorta esa vara de azucena sobre el azul del cielo, además creando unos pétalos casi translúcidos. Y el niño, si os dais cuenta, tiene en la mano lo que parece ser una granada y estaría comiendo uno de esos granos de granada. Fijaos el juego de miradas que tenemos aquí. Es un elemento, yo creo que muy llamativo, ¿no? Virgen mirando con los ojos entornados al niño, misma posición que hemos visto un montón de veces. El niño, en este caso, nos mira a nosotros, nos hace partícipes. Fijaos la diferencia que hay entre la que hemos visto antes, en la que parecía que nos estábamos fisgoneando una escena, y esta de aquí en la que el niño nos mira. Incluso además, si os dais cuenta, el punto de vista es distinto. ¿Veis cómo, dependiendo de lo que se quiera conseguir, de la intención que se quiera plasmar, tenemos o bien un punto de vista muy bajo, un contrapicado. Esto va a dar sensación de, pues eso, de lejanía con respecto a la imagen que se está mostrando. Y si además añadimos contrapicado y una escena íntima, en la que las miradas giran hacia el interior de la obra, pues esa sensación aumenta. Nosotros somos ajenos a lo que está pasando ahí, ajenos tanto por distancia como por poder, ¿no? O esta escena de aquí en la que el punto de vista del espectador ha subido, de hecho la Virgen, si os dais cuenta, está casi a nuestro nivel, y además el niño nos mira a nosotros, nos hace partícipes de lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Os decía, el juego de miradas. Virgen mira al niño, niño nos mira a nosotros, y veis ese ángel que os decía que siempre, a partir de este momento, los ángeles lo que hacen es, pues crear el contrapunto. Está mirando a la Virgen al mismo tiempo que sostiene al niño, y la está mirando, le digo, de una manera que contrasta con la seriedad de la Virgen, ¿no? Y el ángel de la parte de atrás con la mirada baja y pensativo. Bien, ahí la vara de azucena, ese ángel que os decía. Por cierto, veis como también ya el canon, a la hora de representar a los ángeles, ya se ha configurado completamente, mismo peinado que hemos visto antes, y lo vamos a ver repetido más veces, no solo en ángeles, sino que realmente lo que crean es ese canon de belleza un tanto andrógina que se va a imponer en las representaciones de personajes masculinos jóvenes. ¿Vale? Bueno, realmente vais a ver cómo en el Renacimiento no hay viejos. Ya me explicaré, pero si os habéis dado cuenta, incluso cuando se representa a santos o a patriarcas bíblicos, que sí que se representa con barba larga, pero luego generalmente la posición, el aspecto es más juvenil. Hay un contraste importante. Hasta que no lleguemos al barroco, no empezará a haber vejez real. ¿Vale? Lo que se representa es o bien en el Renacimiento, o bien la juventud, o bien una vejez muy idealizada, en la que incluso el físico de esos personajes ancianos, en algunos casos muy ancianos, cuando se representa a Abraham, cuando se representa a esos patriarcas bíblicos, sin embargo el físico que muestran es un físico juvenil, ¿vale? Pero bueno, a eso ya llegaremos. Bueno, aquí veis esa posición otra vez sosteniendo al niño, más que sosteniendo, agarrando al niño por el pie, de nuevo esa importancia de las manos y de nuevo este canon. Si os dais cuenta, además llama la atención porque en este caso la Virgen parece mayor. Hemos visto cómo todas son muy jovencitas, en este caso sí que parece mayor. Quizá perdón que leo vuestros WhatsApp con unos segundos de retraso.
Entre que yo hablo y me llegan los WhatsApps. He leído lo del niño. El caso es que es un poco mayor, quizá porque se haya utilizado aquí una modelo real a alguien concreto. Hoy nos llamaría mucho la atención que se representase o se utilizase como modelo para la representación de la Virgen o de un santo a alguien particular, normalmente al comitente, al que paga, o a su mujer, pero en aquel momento era muy habitual, era muy, muy, muy habitual. Sí, la Virgen no es que haya crecido, sino que ha envejecido. Bien, yo os decía que entre el año 65 y 70, Botticelli tiene bajo la dirección o dentro del taller de Fray Filippo Lippi una serie enorme de Madonas. Os he puesto unas cuantas, no todas, ¿eh? Pero tiene bastantes Madonas. Crea el canon, crea el estándar de la representación de este tipo de imágenes. Poco a poco, gracias a la influencia que Filippo Lippi tiene con los Medici, Botticelli se va haciendo cada vez más conocido. También veis que en muy poquito tiempo se convierte en un artista que controla la perspectiva, que controla el volumen de una manera magistral. Eso hace que a partir de 1470 se desligue ya de Filippo Lippi, de Fray Filippo Lippi. En 1470 entra a formar parte de pleno derecho del gremio de San Lucas, que es el gremio de pintores. Tened en cuenta que en aquel momento siguen funcionando los gremios, siguen controlando la producción los gremios. Si tú quieres dedicarte a la pintura, tienes que formar parte del gremio de San Lucas sin más remedio. Sin más remedio. San Lucas es el patrón de los pintores, ya lo hemos dicho alguna vez. Es el gremio el que da carta de maestría y el que da permiso para tener taller propio. Si no quedas adscrito a ese gremio, podrás pintar, pero no vas a recibir nunca encargos de retablo o de gente importante, grandes encargos. Bien, el caso es que en 1470 Botticelli se independiza de Filippo Lippi, cambia su pintura, cambia mucho su pintura. Vais a ver cómo se va haciendo cada vez más compleja, ha evolucionado muchísimo y ese desligamiento con Lippi se nota no solo en cuanto a que crea su propio taller, sino que las formas de pintar van a cambiar. Y también es en ese momento cuando se establece ya de manera permanente en Florencia. Todavía no está trabajando de manera exclusiva para los Medici, pero ya recibe encargos más o menos constantes de los Medici y de determinadas iglesias. Eso hace que ya se establezca, se asiente en Florencia, no necesita buscar más allá. ¿Vale? Así que años 70, primeros años como maestro de la pintura, como maestro, vamos a decir que legal en la pintura. Y inmediatamente empieza a recibir encargos, pues como digo, importantes. Por ejemplo, un encargo que se considera el primer gran encargo de Botticelli para completar una serie de traseras de sillería. Me explico. Una de las instituciones más importantes de la Florencia del siglo XV es el Tribunal de los Seis. Se trata del tribunal del gremio de mercaderes de Florencia. Pues si yo todo el tiempo os estoy diciendo que la principal fuerza económica y política de la Italia del siglo XV es el comercio, son los mercaderes,
y es Florencia, pues imaginaos el poder y la importancia que tiene ese tribunal de los 6, ese tribunal de mercaderes de Florencia. Son los que se encargan de, de aclarar los pleitos entre mercaderes, ¿no? Bien, ese tribunal del gremio había encargado, uno de sus magistrados, que es Tommaso Soderini, había encargado en los años 66-67 la decoración de una serie de sillerías que presidían el tribunal. Son 7 sillas que ocupaban los miembros del tribunal de los 6. No me he equivocado. 7 sillas, 6 miembros. Bien, es el elemento principal de la sede del tribunal de los 6. En el año 66-67 se le habían encargado las traseras de esas sillas a Palaiolo, ¿vale? Palaiolo emprende la labor y decide decorar cada una de esas sillas con una virtud, hasta llegar a las 7. Las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las 4 virtudes cardinales, fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Pero el encargo se retrasa. Va poco a poco entregando obras, pero a la altura del año 70 todavía faltan dos traseras, 2 obras. Eso hace que Soderini le encargue a Botticelli la realización de las 2 alegorías que quedaban. En realidad era una cosa que se solía hacer para meter presión al primer pintor, ¿no? Botticelli recibe el encargo en el año 70 y va a empezar a pintar primero la tabla de la fortaleza, que es esta que vemos aquí. Inmediatamente Palaiolo acude al tribunal y dice que el encargo lo tenía él, empieza a presionar, y eso hará que de las 2 tablas que se le encargan a Botticelli solo haga una, y las otras 6 del conjunto son de Palaiolo. 5 hasta el año 70 y la 6ª se hace al mismo tiempo que Botticelli está haciendo esta del año 70. No sé si me he explicado, pero bueno. A ver. Bien. El caso es que, claro, tiene que adaptarse a varias cosas aquí Botticelli. La primera es que el sitial, la sillería que va a decorar ya está hecha. Eso hace que, por ejemplo, el marco que vemos, creo que se va a ver mejor después, pero bueno, tiene la forma de arco apuntado. De modo que tamaño y forma de la imagen le vienen dadas, porque tiene que decorar un elemento concreto. El otro elemento al que tiene que adaptarse, pues es que ya hay otras 5 imágenes pintadas, no puede romper con la estética. Eso hace que, que desde luego esto sea distinto a lo que hemos visto hasta ahora en en Botticelli, perdón. Bien. Pero partiendo de esos elementos que le vienen dados, él va a tener cierta libertad de acción. Eso hace que a nivel alegórico, a nivel iconográfico, esta imagen de aquí no corresponda del todo con la imagen habitual de la fortaleza. Ya hemos visto, por ejemplo, en la fuente de Gaia, veíamos el otro día, hecha por de la Quercia, pues a estas mismas virtudes. Y si os acordáis, la fortaleza aparece sí como madrona romana, que eso sí que corresponde, sí con una coraza, pero suele aparecer siempre la fortaleza como con
casco, escudo, armas a sus pies y sosteniendo una columna, apoyada en una columna, sosteniendo una columna, rompiendo a veces una columna. Bien, en este caso eso ya no cuadra del todo. La vemos con una coraza, ahora nos acercamos, pero la vemos con una coraza decorada con joyas. En lugar de casco lleva un peinado muy similar a los que hemos visto antes, un peinado pues típico del momento. Vale, acabo de leer lo que ha escrito José Luis. Ya digo que tenemos esos 10-15 segundos de descoordinación, ¿no? Entre que yo hablo y os llega la voz, pero sí, se parece muchísimo a la fortaleza que veíamos en la Fuente de Gaia. Mucho, mucho. Pero, como digo, sin casco, sin escudo, en lugar de una columna lo que lleva es un bastón de mando. Sí que es verdad que, bueno, puede recordar a una columna, ¿vale? Y eso sí, lleva coraza decorada con diamantes. Ahora veremos qué decoración tiene cada elemento. A todo esto, sobre un tremendo trono de mármoles, y lo digo en plural porque hay distintos tipos de mármol, y de nuevo ese arco de medio punto, en este caso sobre aletones, que puede recordarnos a la Madonna del Roseto que veíamos hace un ratitín. Bien, aquí tenéis las otras virtudes que va a hacer Palaiolo, ¿vale? Aquí tenéis la fortaleza de Botticelli, pero tenéis la caridad, tenéis la fe, tenéis la esperanza, la prudencia con la serpiente y el espejo, la justicia, ¿vale? Veis que todas, pues como es lógico, mismo esquema de fondo. A ese se tiene que adaptar sin más remedio Botticelli. Por cierto, estas imágenes estuvieron en el sitio para el que fueron creadas hasta 1777-1778, que es cuando se suprime el gremio de mercaderes. A finales del siglo XVIII, en toda Europa están desapareciendo los gremios. A España no van a desaparecer a finales del XVIII, van a desaparecer en los años, en realidad 20 del siglo XIX, unos 50 años después, pero en el resto de Europa a finales del XVIII Perdón, me llegan los WhatsApp. Como digo, a finales del siglo XVIII están desapareciendo los gremios. Cuando desaparece el gremio de mercaderes de Florencia, muchas de las obras de arte de este gremio pues pasan a distintas manos, y estas de aquí pasan a los Medici, y de la colección Medici terminan pues en los Uffizi, como muchas de las obras que pertenecieron en su momento a los Medici, como la mayoría de las obras que pertenecieron en su momento a los Medici. Y en los Uffizi están no solo la tabla de Botticelli, sino las otras 6 tablas hechas por Palaiolo. Bien, fijaos ese trono que yo os decía, que es más arquitectónico que otra cosa, no es un mueble, sino que es una pieza arquitectónica con sus aletones, con sus mármoles, al fin y al cabo. De nuevo, igual que veíamos en alguna de las Madonas, todo esto, como si se tratase de una escultura, se sitúa sobre una especie de escalón, ¿no? Ficticio, pintado, pero un escalón al fin y al cabo. El juanete que decíais, pues, realmente la estética es la romana, es la de una matrona romana con unas
unas sandalias típicamente romanas sacadas de la escultura clásica. Es que, claro, esto se parece a Gaia, a la fuente de Gaia. Más que parecerse directamente a la fuente de Gaia, lo que tenemos es que tanto esto como la fuente de Gaia se parecen mucho a la estética ya romana, de matrona romana, pues que podemos ver en esculturas, pues como, bueno, siempre pongo como referencia, quizá porque me gusta, eh, las esculturas, los relieves que podemos ver en el Ara Pacis Augustae. ¿Vale? Si no lo tenéis en mente, luego le echáis un ojo. Buscad, por ejemplo, la representación de Telus del Ara Pacis o la representación de Roma del Ara Pacis, que es bastante similar, sobre todo a la de Telus. Bien, el caso es que aquí se sitúa sobre una peana, sobre un escalón, en este caso además con esos balaustres. Si os acordáis, cuando hablábamos del final de lo medieval, en el caso español, a nivel de arquitectura, cuando hablábamos del plateresco, que os decía, pues es ese camino entre el final del gótico y el inicio del renacimiento, veíamos los balaustres, estípites y balaustres como elementos repetitivos, ¿no? En este momento, ¿no? En el siglo XV. Bueno, pues aquí los tenemos, aquí también los tenemos, ¿vale? Es curioso porque eso ya no es romano. Esto, insisto mucho en ello, el Renacimiento sí que es retomar lo romano, retomar el mundo clásico, conocer de primera mano además el mundo clásico a través de las esculturas que están empezando a aparecer en Florencia, en Roma, en toda Italia, porque se están haciendo excavaciones arqueológicas o algo parecido a excavaciones arqueológicas, como decía un profesor mío, escarbaciones más que excavaciones, pero bueno, se están sacando a la luz obras escultóricas antiguas. Por un lado retoman eso, pero por otro lado se reinterpreta, se crean nuevas formas que a día de hoy nosotros las tenemos asimiladas al mundo antiguo, pero no son propias del mundo antiguo, son del siglo XV. A nivel arquitectónico, con gente como Alberti, como después Palladio, crean una imagen deformada de la antigüedad, tomando elementos propios de la antigüedad, pero reinterpretándolos y creando otros nuevos. ¿Vale? Pues estos balaustres, por ejemplo, serían un ejemplo de esto. Hoy nos suena a romano, pero no lo es, renacentista. ¿Vale? Pero bueno, seguimos avanzando, que si no me lío. Aquí veis ese bastón de mando. Es curioso porque, claro, la fortaleza aquí se muestra no como fuerza física, sino como capacidad de ejercer el poder. Esto creo que también es llamativo, ¿no? Un bastón de mando no es una columna, aunque sí que es verdad que, como digo, tiene una estética parecida, pero no es lo mismo, ¿vale? El bastón de mando es el poder, es la fortaleza política. Tened en cuenta dónde está esto. Esta imagen no está diseñada, no está encargada para una iglesia. Esto está encargado para presidir el tribunal de mercaderes de Florencia. De modo que cuando se habla de fortaleza, pues es una cuestión política. Esta imagen de aquí, como la mayor parte de las imágenes alegóricas y como mucho del arte en general, es una imagen política, ¿vale? Quiere transmitir un mensaje concreto. Y en este caso, hilando fino, pues ya digo, no es lo mismo ver las armas o la columna que ver elementos de este tipo, que suponen una fortaleza a nivel político. No sé si me estoy explicando. Esto de no veros las caras y no ver si cogéis lo que yo quiero decir o me estoy explicando mal, me cuesta. Pero bueno, supongo que dentro de 15 segundos, si alguien no ha entendido algo, me lo preguntará. El caso es que, como digo, los atributos iconográficos de la fortaleza no son del todo los que aparecen aquí. Aparece, por ejemplo, la coraza. Esto es habitual. La fortaleza aparece siempre representada con coraza. Aquí la vemos, esa coraza. Pero si os dais cuenta, es una coraza corta, completamente decorativa. No es una coraza, vamos a decir que funcional. Y llama la atención, por ejemplo,
pues a nivel de orfebrería. Fijaos la riqueza de la orfebrería que se nos muestra aquí. Tened en cuenta que, vuelvo a insistir, Botticelli se forma originalmente como orfebre. Su hermano Antonio, con el que vive, además va a vivir toda su vida con Antonio Botticello, ¿os acordáis que hablábamos el otro día? Es orfebre. En este momento trabaja como orfebre y en breve empezará a trabajar como orfebre para los Medici. El propio Botticelli se ha formado como orfebre y en muchos casos muestra este tipo de materiales, ¿no? La decoración que vemos en la coraza, veis estas dos piezas triangulares sobre el pecho, son diamantes, representan a diamantes. Bueno, se ha entendido pues como un símbolo que estaría aludiendo a la dureza, ¿no? Fortaleza como dureza, ¿no? El diamante como piedra pues más dura. También aparecen tanto en la coraza, fijaos que la coraza va ribeteada con piel de armiño, y junto a ese ribete de piel aparecen perlas, una gran cantidad de perlas. Por cierto, todo esto también son diamantes. La imagen no es la mejor del mundo. Si pudiésemos verlo en directo y pudiésemos acercarnos a las obras, identificaríamos perfectamente los diamantes o las perlas. En este caso, ¿qué es lo que simbolizan esas perlas? La pureza. La pureza. Siempre que veáis perlas, simbolizan pureza. Por eso lo vamos a ver muy a menudo, pues por ejemplo en retratos matrimoniales o este tipo de elementos. Ya veremos retratos matrimoniales que van a ser muy habituales en el siglo XV y XVI en Italia, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando veamos a Vermeer, también vamos a ver muy a menudo las perlas como símbolos de pureza. Bien, si os dais cuenta, a nivel estético, aparte de toda esta riqueza en orfebrería y en ropajes, vuelve otra vez a parecerse a las Madonas que hemos visto, ¿no? Incluso la inclinación de cabeza nos puede recordar a esas Madonas. Pero si os dais cuenta, la expresividad es distinta. Vemos un aspecto sosegado, vemos un aspecto tranquilo, pero la tristeza que puede emanar, o la seriedad o rigidez que puede emanar de las Madonas de Botticelli aquí no está. No nos despegamos de esas Madonas, ¿vale? Yo os digo que, bueno. Por cierto, antes de seguir, esta obra de aquí es fundamental por una cuestión no tanto artística, pero sí de datación. Esta es la primera obra datada de Botticelli. ¿Qué quiere decir esto de la primera obra datada? Datada a nivel seguro. A partir de esta obra se catalogan el resto de obras antes o después de esta obra. ¿Por qué? Pues porque de esta sí está el recibo. Yo os he dicho muchas veces que en gran medida, para saber realmente cuándo se hace una obra, lo que necesitamos son papeles. Y normalmente los papeles de los que se dispone es del recibo. Cuando esta cofradía, este gremio de mercaderes encarga algo y lo paga, pues deja constancia documental de esa transacción. Y eso es precisamente lo que nos permite saber a ciencia cierta cuándo se realiza esta obra. En base a determinados elementos estilísticos de esta obra, pues cómo se ha preparado la tabla, por ejemplo, que no es tanto estilo sino técnica, o la forma de trazar la línea, pues se datan el resto de obras, ¿no? Así que primera obra datada a nivel absoluto de Botticelli. Bien, seguimos avanzando, como os decía, y aquí tenéis otra Madonna con niño, ¿vale?
vuelve a repetir, no voy a alargarme mucho con esta, vuelve a repetir los mismos esquemas. Si os dais cuenta, el niño vuelve a ser otra vez el mismo modelo. La Virgen vuelve a tener el mismo aspecto. En este caso, quizá lo que más llama la atención es de nuevo ese fondo. Vemos la tapia, que ya hemos visto varias veces, y un paisaje de fondo, pero en este caso un paisaje, la verdad es que poco toscano. Perdón, a ver. Hasta ahora las... Sí. Bien, como digo, un paisaje poco toscano, un paisaje bastante llamativo. Y de fondo un templo. El otro día ya veíamos una Madonna con un fondo, con un templo muy similar. También es una especie de alegoría entre el templo y María. María entendida como templo, ¿no? Por cierto, ese templo de ahí, si os dais cuenta, de planta centralizada. Es una especie de, bueno, no zolos, pero un templo de planta octogonal que también es un elemento que se recupera en este momento desde el mundo clásico. Siempre pongo como ejemplo de estos templos el Tempieto de San Pietro y Montorio en Roma, el de Bramante. Bien, ahí veis ese templo que os decía, ¿no? El niño veis que es el mismo modelo. Y la Virgen vuelve a repetir mismo peinado, mismo gesto, esa seriedad, ¿no? Bien, y pasamos a otro elemento importante. Estamos en 1470. Se acaba de independizar de Fray Filippo Lippi, acaba de crear su propio taller, pertenece ya al gremio y eso le permite recibir encargos importantes. Y el primer gran encargo que va a recibir es esta de aquí, la pala de San Ambrosio, ¿vale? Virgen con 6 santos o pala de San Ambrosio. Es el primer retablo que va a realizar Botticelli. Retablo ya completamente renacentista, como se hace desde cero, pues no tiene que adaptarse a un marco arquitectónico ni a un marco previo gótico, que es una cosa que pasa muy a menudo. Aquí lo que tenemos es un retablo cuadrado. Si os acordáis, cuando hablábamos de Fra Angelico, os decía la importancia de estas palae cuadradas, rectangulares o cuadradas, que son formatos típicamente renacentistas para los retablos. Se conoce como retablo de San Ambrosio porque se hizo para la iglesia de San Ambrosio de Florencia, aunque también se le conoce como Virgen con 6 santos. Bueno, de esto ya hemos hablado sobre todo con Fra Angelico, ¿no? Se trata de una sacra conversación. Se desarrolla la escena en un entorno arquitectónico, además bastante, bueno, no sé si decir claustrofóbico, pero si os dais cuenta, la sala en la que se está desarrollando esto, en la que teóricamente se está desarrollando esto, es muy pequeña, plaqueada de mármoles de distintos colores, tremendamente lujosa, con un ajedrezado de mármol en el suelo, la Virgen como si se tratase de una escultura sobre una especie de peana y rodeada de manera absolutamente simétrica por 6 santos. Santos que además no tienen en principio nada que ver unos con otros, pero que sin embargo se representan en la misma escena. Eso es una sacra conversación, ¿vale? Bien, si empezamos la lectura de esta obra desde nuestra izquierda hacia nuestra derecha, tendríamos fáciles de identificar de pie a María Magdalena. Si os dais cuenta, aunque no aparece con el pelo largo, rojo, bueno, pelirroja, que es lo habitual, o como María Magdalena penitente, sino que aquí aparece una escena muchísimo más armónica, menos exagerada que las penitentes, ¿no?
pero sí tenemos un elemento que nos la identifica a la perfección. Si os dais cuenta, lleva el tarro en la mano, que es uno de los símbolos, de los atributos iconográficos de María Magdalena. Por cierto, si os dais cuenta, mismo peinado que hemos visto ya en muchas Madonas, ese peinado típico femenino de la Florencia del siglo XV, mismo tipo de vestido, y además, si os dais cuenta, dentro de la estética o del canon de belleza femenino del momento, tanto María Magdalena como las otras tres mujeres que aparecen en la escena, que si os dais cuenta están distribuidas de manera absolutamente simétrica. Fijaos, tenemos una composición piramidal en el centro tremendamente estable. Luego tenemos otra composición, otras líneas. Fijaos las miradas otra vez en V. Y la disposición de dos hombres, dos mujeres y abajo otros dos hombres con esta especie de forma de paréntesis. No sé si me explico bien. Tremendamente simétrica. Tremendamente simétrica. Ya digo. Y como el resto de mujeres, si os dais cuenta, aparecen con el vientre ligeramente abultado. Es que el canon de belleza femenino es ese. Lo hemos visto ya desde época casi medieval, ¿no? La mujer como madre, ¿no? Con ese vientre abultado. Bien, junto a María Magdalena tendríamos a San Juan, cubierto con la piel de camello y con la cruz de caña en la mano. ¿Vale? Juan el Bautista. Tenéis aquí a San Francisco con el hábito, fijaos que ya ahí nos hemos movido de cronología, y a Santa Catalina de Siena con la corona y con la rueda de pinchos, que son los atributos iconográficos típicos, esa rueda de pinchos que nos habla del martirio de Santa Catalina. Luego hablamos. En la parte delantera tenemos a otros dos personajes, veis que van vestidos iguales y se trata de los patrones de la medicina, San Cosme y San Damián. ¿Vale? Bien, veis, le digo, una composición tremendamente armónica, líneas horizontales y formas piramidales, ¿vale? Muy, muy, muy armónicas, muy equilibradas. Eso es el Renacimiento. Por cierto, si os dais cuenta, todos los personajes aparecen descalzos. Esto nos estaría hablando de que esta escena se desarrolla en el entorno celestial, ¿no? En el cielo. Y si nos acercamos un pelín, ahí vemos a San Cosme y San Damián. Los hemos visto ya varias veces, si os acordáis, hablábamos de ellos en varios retablos de Frangélico, ¿no? La presencia de San Cosme y San Damián está haciendo alusión a los Medici. Son dos de los santos patronos de la familia Medici, ¿no? Siempre Cosme como elemento principal. De hecho, no solo estaría haciendo referencia a los Medici, sino que parece ser que se trata de dos retratos de los Medici. En realidad, San Cosme y San Damián serían Cosme de Medici, se tomaría como retrato, o sea, como modelo para la realización de este San Cosme a Cosme de Medici, y San Damián tendría la cara de Juliano de Medici, el hermano. Vuelvo a insistir que es una cosa bastante habitual en este momento. Es muy normal que los pintores o bien utilicen como modelo al comitente. Fijaos la diferencia que hay entre por ejemplo, la pintura flamenca del final del gótico y principios del Renacimiento, en el que el comitente aparece como orante, como donante, orando delante de la Virgen o del santo correspondiente. Digo, son los donantes, y esto de aquí en lo que tenemos es una pintura a lo sagrado, o sea, utilizar modelos reales para crear la imagen del santo correspondiente. Bien, así que Cosme y Damián serían en realidad dos miembros de la familia Medici. Yo os he dicho que ya
Botticelli empieza a trabajar en algunos momentos concretos para los Medici. Hemos hablado de ese retrato juvenil teóricamente de Gian Lorenzo Medici, y aquí tendríamos a Cosme y a Juliano. Aquí tenéis a esta María Magdalena que os decía. Fijaos el tocado que lleva, lo hemos visto en varias ocasiones, o fijaos, por ejemplo, esa manto, capa de terciopelo azul. La imagen, como digo, no es la mejor del mundo. Realmente la capacidad que tiene Botticelli de captar las texturas es enorme, y eso se pierde en la imagen. Lo siento, no he conseguido una imagen mejor, que se pixela al ampliar, pero realmente es un terciopelo azul riquísimo, y un velo transparente que cubre el pelo. Si os dais cuenta, lleva el pelo suelto, aunque no se termina de ver, pero lleva el pelo suelto, que es otro de los elementos identificativos de María Magdalena. Eso de que una mujer lleve el pelo suelto, ya sabéis que no es muy habitual. Aquí tenéis a San Juan y a este lado tenéis a San Francisco y a Santa Catalina. Llama la atención que tanto San Cosme como Santa Catalina, San Cosme arrodillado ante la Virgen y Santa Catalina aquí, vuelven el gesto, vuelven la cara y nos miran a nosotros. Es un recurso que Botticelli va a utilizar mucho, y a partir de Botticelli lo van a utilizar muchos pintores, que es esto de que uno de los personajes o varios personajes nos miren directamente. Antes lo veíamos con el niño. Eso hace que nosotros seamos partícipes de la escena, nos meten dentro de la escena. Porque además, si os dais cuenta, es una mirada con una cierta complicidad, ¿no? Y la veis, como digo, vestida muy similar a lo que hemos visto ya, mismo tipo de ropa, la túnica amplia, en este caso no está ceñida, pero sí que deja atisbar el pecho, y ese gran manto de azul lapislázuli y rosa. Y se apoya sobre la rueda dentada. Sabéis que Santa Catalina fue condenada a morir despedazada por una rueda con pinchos, y cuando el primer pincho toca la piel de Santa Catalina, la rueda se rompe por obra de Dios. Ese es el martirio de Santa Catalina, pero también es el símbolo de Santa Catalina. La vamos a ver, es una santa muy representada a partir del Renacimiento, Santa Catalina de Siena. Luego en el Barroco aparecerá decenas de veces. Pensad en la Santa Catalina de Rivera, o en las Santa Catalinas que hace Murillo para América. Y tenéis a San Francisco con el hábito franciscano. Veis que realmente los santos no tienen nada que ver unos con otros. Bien, otra Madonna. No os asustéis, que en breve llegamos a lo alegórico. En este caso tenéis Madonna con 5 ángeles. Bueno, ya veis que vuelvo a insistir que lo de los títulos no es muy poético. Lo que hay es lo que se dice, son títulos de inventario, ¿no? Bueno, en este caso tendríamos una imagen que en otros momentos podríamos haber llamado, por ejemplo, una Madonna de la humildad. Si os acordáis, cuando hablábamos de Frangélico, veíamos varias Madonas de la humildad, que eran las que estaban sentadas en el suelo, en lugar de entronizadas, sentadas sobre un cojín o sobre directamente el suelo. Y eso es lo que nos aparece aquí. Si os dais cuenta, volvemos a tener un punto de vista bajo, una especie de contrapicado, y de fondo llama la atención pues que no nos aparece ese hortus o esos paisajes abiertos, sino que lo que nos aparece es una especie de tapiz, unas colgaduras de terciopelo bordadas en oro. Esto del terciopelo bordado en oro, acto de fe. Lo siento, la imagen no es tampoco la mejor del mundo. Ahora acercaré, pero bueno,
se va a intuir, ya digo, esas colgaduras. No sé si llegáis a ver aquí la faja de esa colgadura o ese tapiz, y una especie de guirnaldas o de candelieri bordados en oro. De fondo, los ángeles. Fijaos lo que os decía, ¿no? Virgen tremendamente seria. En este caso, además, el niño también parece un tanto, serio, de nuevo con la granada en la mano. Y son los ángeles lo más expresivo. Tienen mucho más movimiento. Fijaos cómo están pues en actitudes bastante curiosas algunos de ellos. Telas moviéndose, telas muy finas y una suavidad en el rostro y en las expresiones que contrasta muchísimo, aumenta esa dulzura, ¿no?, con respecto a la imagen central. Por cierto, además, estos contribuyen a crear la sensación de profundidad. Si os dais cuenta, parece que la imagen de la Madonna, de la Virgen con el niño, de nuevo con una composición triangular marcadísima, una composición piramidal, como que parece estar flotando por delante de estos ángeles, ¿no? Otra vez como si se tratase de bajorrelieves, ¿no?, con esos planos. No sé si se llega a ver esas colgaduras que os decía, si se llegan a ver más o menos bien, pero sobre todo lo que sí, bueno, ahí veis esa especie de guirnaldas, ¿vale? Y esto sería sobre el terciopelo, y no sé si llegáis a intuir el terciopelo adamascado con todo ese patrón decorativo, ¿vale? Bien, y lo que sí que se ve muy bien es esa expresividad de los, más que expresividad, variedad en las actitudes de los ángeles, ¿no? Igual, sobre todo quizá en esta parte de aquí, además portando estas ramas de azucena que, como ya hemos dicho, son símbolos de pureza. Y aquí tenéis al niño, llama la atención, ¿no? Un tanto serio para lo que estamos acostumbrados, pero bueno, de nuevo con el contacto con la madre. Veis que lo sostiene, lo abraza y le está dando esa fruta. Y la madre, que en lugar de bajar la cabeza y mirar triste hacia el niño, lo que hace es mirarnos a nosotros. Esto sí que es quizá más llamativo. Volvemos a ver un tocado muy similar, en este caso con una tela muy muy fina, blanco-azul, y ese velo transparente por encima del tocado. Si os dais cuenta, estéticamente esto cada vez se está pareciendo más a la imagen que tenemos en mente de Botticelli. Aquí veis ese gesto, o por ejemplo la minuciosidad a la hora de representar, por ejemplo, las pupilas. No sé si se llega a ver, depende de si lo estáis viendo en el ordenador, en el móvil o en la tele. Seguramente si alguno está viéndolo en la tele, podrá ver con mucha mayor calidad esas pupilas. Fijaos el reflejo, que realmente lo que consiguen es dar una viveza enorme a la obra. También, si os dais cuenta, las sombras, que esto es algo tremendamente inteligente y muy muy avanzado para el momento, las sombras empiezan a no ser negras, sino que tienen un ligero color. Vamos a ver aquí, por ejemplo, si os dais cuenta, son sombras doradas. Da la sensación de que está emanando luz de los personajes. Las sombras no son negras, tienen color. Bien, aquí tenéis a la Madonna de la Eucaristía. Veis que se repiten los mismos esquemas. Otra vez el Hortus Conclusus. Veis la tapia, que deja una ventana desde la cual, una puerta, desde la cual se ve un paisaje, de nuevo con ese río, ese lago con meandros. De nuevo la Virgen con exactamente la misma postura, la misma forma, ¿no? Incluso esta túnica roja y el manto azul. Mismo peinado, cabeza inclinada, párpados entornados, pero lo llamativo aquí es quizá esto de aquí.
lo vemos con un ángel, pero en este caso el ángel no está sosteniendo al niño, sino que porta una cesta. Yo os he dicho que es la Madonna de la Eucaristía. Pues ¿qué tiene en la cesta? Los símbolos de la Eucaristía. Las uvas y las espigas de trigo. Y el niño, fijaos además, otra vez es el mismo niño, grande, enorme, pero el mismo niño, en este caso sí un gesto bastante más infantil, pero en acto de bendecir esas uvas y ese trigo, esas espigas de trigo. Además llama la atención, de nuevo, la seriedad de la madre, de la Madonna, con la dulzura y esa leve sonrisa del ángel. Fijaos además cómo la línea aquí ya impera completamente. Siempre decimos que Florencia es la ciudad de la línea, ¿no? El arte basado en el dibujo y en la línea, mientras que en Venecia imperará el color desde muy pronto, ya lo veremos. Pero la línea aquí como elemento fundamental y ya se ve perfectamente en el gesto, en el rostro de este ángel, que contrasta su dulzura o su amabilidad con esa cierta seriedad de la Virgen. Ahí veis el paisaje de fondo y la cesta con las uvas y el trigo. ¿Veis? Además, en este caso, esa delicadeza enorme con la que la Virgen, con 2 dedos, toma una de las espigas de trigo. Y ese gesto dulce del ángel. Fijaos, ya digo, la capacidad de dibujo que tiene Botticelli, ¿no? Esas líneas claras, decididas de Botticelli. Y este niño que ahora sí muestra una dulzura enorme, y esa cierta inocencia, pero en acto de bendición. Ahí veis la seriedad que os decía de la Virgen. Volved a fijaos en los ojos, que os decía, ¿no? Los párpados entornados, pero una transparencia en las pupilas realmente que le da una viveza enorme al cuadro. Y si os parece, dejamos este descubrimiento del cadáver de Holofernes para el próximo día. ¿Vale? Está datado, ya digo, entre el 69 y el 70. Estamos justo en ese momento en el que Botticelli se despega del taller, se independiza del taller de Filippo Lippi, y esta de aquí va a ser una de las obras importantes que marcan ese momento de transición. Ya de primeras, a simple vista, desde luego, hay diferencia. Así que, como digo, si os parece, para no meternos en esta que además tiene, es una pareja, ahora veremos, ahora no, el próximo día veremos, para no meternos en esta, lo dejamos para el próximo día. Espero que se me haya oído más o menos bien, y el viernes que viene volvemos a hablar de Botticelli.